barriles, por un lado. Entonces, eh, la producción no ha podido ser incrementada y lo que está afectando mucho a los ingresos del presupuesto del Estado y a los ingresos en general del sector petrolero, por un lado. Y al mismo tiempo, el consumo interno de derivados ha venido subiendo, por ejemplo, desde el 2018, de 1.384 millones de galones a el año pasado 1.601 millones. Es decir, tenemos menos ingresos de petróleo y tenemos más salidas por la compra de derivados y además el aumento del subsidio. Entonces, ¿cuál es su opinión con respecto a esto y lo que debería hacer el país? Bueno, muchísimas gracias. Creo que el Ecuador, el debate nacional se ha vuelto nuevamente hacia los hidrocarburos. Eh, para bien o para mal, el país depende del petróleo. La base de la de la sustentación del dólar es las reservas petroleras que se tienen bajo tierra. Y básicamente creo que eso sí le vuelve tan relevante al tema petrolero. Como usted bien dice, voy a decirle desde la geopolítica global. Hemos tratado el mundo y la humanidad de hacer la transición energética hacia energías limpias y renovables, pero lastimosamente no se ha podido. El número exacto de cantidad de barriles de petróleo que se consume al día de hoy son 103 millones de barriles diarios. Repito, diarios. Y hago este símil porque muchas veces decimos, es que el Ecuador está contaminando y vamos a cerrar un campo petrolero. Básicamente el campo petrolero que ahora tenemos está produciendo 55,000 barriles, que si usted ve en comparación de la demanda global de petróleo son 103 millones de barriles de petróleo. Entonces, haciendo un poco Claro. esa analogía para que la teleaudiencia entienda, es básicamente el Ecuador no contamina y es un productor marginal, pero la importancia es tan relevante para las arcas del Estado que es casi el 30% del PIB general que impacta la industria petrolera en general, dígase usted hotelería, transporte, al mismo puerto a los puertos de la costa, sobre todo el de Guayaquil, entra mucha herramienta petrolera, impacta enormemente toda esa carga tributaria, esa carga de transporte y todo el negocio anexo a esta cadena de valor que dice. Entonces, en ese contexto, pues básicamente, ¿qué opino? Que el Ecuador está tomando decisiones erradas desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años. El pico de producción que tuvo el Ecuador en el 2014 fue de 550,000 barriles de petróleo más o menos, pero en dado caso, como hubo una decisión política y una política energética que en su momento, bien o mal, fue llevada y fue determinante, pues hubo licitaciones de campos, hubo incremento de producción, se dio el campo Auca, Chuchufindi, se optimizaron muchas cosas que permitieron este incremento de producción que les permitía a un buen precio de petróleo obtener recursos. Ya que la parte, cómo lo hayan hecho y se esté juzgando ahora, ese es digamos, otro aspecto. Pero básicamente estos años el Ecuador se ha visto muy afectado ya que lastimosamente todo este contexto justamente de tener una baja producción viene anclada a los mismos problemas de corrupción, viene anclada a la falta de ejecutabilidad que tienen los funcionarios públicos, ya que hay que entender también, no es difícil firmar un contrato petrolero de producción si luego va a tener los problemas con Contraloría. Y más allá de eso, como usted bien dice, el consumo global de energía está más o menos calculado en un incremento de aproximadamente un 30% de aquí a los próximos 15, 20 años, lo que significa, como usted bien dice, vamos a consumir más gasolina porque hay más carros a gasolina, porque los carros eléctricos son de una mínima penetración. Necesitamos mucho más diésel para las termoeléctricas para que justamente generemos la energía porque hay más casas construidas y por ende si es que el Estado no planifica a la par con la energía la economía, pues simplemente vamos a estar en el problema que ahora tenemos, que son apagones, que es lo que se importa mucho más. Y ahí en el tema de las importaciones es mucho más grave, ya que lastimosamente el anterior gobierno tuvo la idea justamente de apoyar a Ucrania en la guerra. Lastimosamente eso nos limitó en el tema de importaciones, nos tocó comprar muchísimo a traders y les recomiendo mucho el artículo de hoy de Bloomberg
que todos estos traders pagaban para estos contratos petroleros de importaciones, y es por eso, como usted bien dice, se ha incrementado exponencialmente la compra de derivados de combustible. Es más fácil la asignación, los concursos en Petroecuador es mucho más fácil asignar un contrato de importación, y para evitar el riesgo que tienen de asignar campos petroleros a estas licitaciones, pues se van por lo fácil. Y eso ha hecho que tengamos una mayor importación de derivados, siendo un país petrolero y dejando la producción aparte. Correcto. El tema no solo es serio con respecto a la falta de producción de petróleo para mejores ingresos para el Estado, sino también que no existe una buena política de energía para los próximos 10 años que acompañe la demanda que va a tener no solo el mundo, sino en particular el Ecuador con respecto a las industrias que se siguen utilizando un combustible caro como es el diésel. Efectivamente, como usted bien lo acaba de comentar, el Ecuador tiene que entender que las economías funcionan a través de crecimiento, productividad, industria, y todas demandan energía. Si no, el Estado no ha planificado su sector energético para ese crecimiento, simplemente, repito, mañana vuelven los destiajes, donde se paran las industrias, donde la gente que vende helados, pues se le derrite el helado y volvemos a estos problemas. Entonces, ahorita son como digo yo, a un paciente de cáncer le estamos dando una aspirina, pero no se está haciendo un tratamiento a largo plazo a que viva. Y eso lastimosamente nos va a impactar porque el crecimiento de electrónicos es brutal. O sea, el mismo hecho del Internet, de la inteligencia artificial, está demandando una cantidad enorme de energía que, como les repito, en la última proyección de la OPEP que salió el martes de esta semana, pues se declara que, y el mismo CEO de Saudi Aramco acaba de decir que no hay transición energética, que la demanda de combustibles está presente y que el consumo para el 2045 de petróleo al día va a ser de 116 millones de barriles al día. Correcto. Entonces, básicamente nosotros estamos dejando bajo tierra una riqueza que tenemos porque hay las reservas, a diferencia que Colombia tiene ya pocas reservas. Ellos están a 2 años de acabar sus reservas petroleras. Ellos están buscando y por eso ellos se dan digamos que el lujo de decir ya no vamos a explotar petróleo porque ya no tienen reservas petroleras. Nosotros tenemos, pero lastimosamente no tenemos estos procesos, sobre todo el entendimiento general de las personas, de que el petróleo bien explotado con tecnologías de bajo impacto ambiental, con penetración del racimo bajo tierra, con captura de carbono, con mecheros que ahora ya sirven incluso para generar energía, pues es beneficioso para un país. Mire, solo le voy a poner un ejemplo muy específico que lo puse en la red social X. El día de ayer, Guyana, un país extremadamente biodiverso, acaba de superar al Ecuador en producción petrolera. En 5 años, nosotros vamos en 55 años de producción petrolera, ellos en 5 años no acaban de superar, porque el apetito existe. Y muchos dicen, es que la declinación de campos. Efectivamente, sí hay una declinación natural de campos, pero tenemos reservas. No hemos hecho inversiones en exploración hace años. El ITT podría tener una capacidad de 88,000 barriles, como el campo Sacha tiene a 130,000 barriles, que ahorita está produciendo 80,000 barriles. Le voy a dar la palabra a Leonidas, pero antes de eso le quería decir que Colombia tiene una matriz energética muy balanceada, no solo gas natural, sino petróleo y otras fuentes de energía renovables y no renovables, por ejemplo, y se está dedicando más a fomentar la exploración de combustibles o de fósiles offshore, no solamente en tierra, sino offshore. Le doy la palabra a Leonidas. Gracias. Nelson, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Nelson, un poco lo que está pretendiendo el gobierno nacional, terminar con el tema de los subsidios de los combustibles. ¿Cree usted que este sea el momento idóneo, dada la popularidad del presidente Daniel Noboa, que justamente tiene alta, para poder tener un alivio también en el tema de los combustibles, no solamente en la gasolina super, sino también en la gasolina extra, la eco? Le pregunto, ¿es el momento adecuado para pensar ya un Ecuador que no existe el subsidio de los combustibles, pero mantener todavía de pronto focalizado también el tema del el diésel por el tema de la transportación pública, Nelson? No solo es el momento idóneo para el presidente Noboa, es el momento idóneo para el mundo. Mire, Cuba acaba de incrementar es una sociedad extremadamente politizada hacia la izquierda, tiene una ideología comunista,
Y ellos, entendiendo la geopolítica, lo que se nos viene por el estancamiento de la producción, ya les voy a explicar por qué, justamente han eliminado el subsidio a combustibles, se disparó a 500% el tema de la subida de combustibles. Lo está haciendo México, y le estoy hablando de ideologías de izquierda, porque a veces la izquierda entiende mejor la socioeconomía global para justamente poder mantener contenta a la población, porque son gobiernos populistas. Lo mismo hizo Colombia. Nosotros, teniendo un nivel tan alto de subsidio, porque le comento, al importar nosotros combustibles, porque nuestro tren de alta conversión de la refinería está dañado y tenemos una producción muy baja de combustibles, estamos importando. ¿Eso qué significa? Que está entrando al Ecuador con un nivel tan alto de precio por barril. Y le doy una referencia, el diésel de 100, estamos comprando casi en $170 por barril. Si lo hubiéramos negociado con Rusia, tendríamos un barril de $65 y no estuviéramos con el déficit fiscal enorme que ahora tenemos. Es un déficit casi de $8,000 millones por compra de combustible. Eso nos tiene ahorcados, y los préstamos que tengamos que hacer al FMI es para pagar justamente esa factura, porque si no, no nos abastecen de algo que necesitamos, porque toda la infraestructura petrolera está en un límite muy bajo por las refinerías que están sin producciones máximas y básicamente por el nivel de producción tan bajo que no tenemos ni para exportar. Por eso ya nosotros ya no estamos en el radar mundial justamente de un país petrolero. Entonces, es el momento idóneo y creo que desde el punto de vista del estancamiento de producción, usted ha visto que la OPEP en los últimos meses y el último año, por esta guerra global, porque una guerra global centrada en base a energía, ha hecho recortes periódicos y anuales de casi 3 millones de barriles por año, para que justamente Estados Unidos incremente el nivel de producción. Ahorita ellos están en 13.2 millones de barriles al día. Al día está produciendo Estados Unidos. Si Estados Unidos no logra conseguir más reservas, sobre todo en territorios cercanos, que son América, y específicamente en Guyana, simplemente donde caiga la producción, incrementa el precio. Imagínense nosotros que, un caso hipotético, que lleguemos a un precio de $120 el barril. Lindo. Pero ¿qué pasa con el nivel de importaciones que tendremos? ¿Tendremos que comprar barriles a $250 de derivados? Esas son las preguntas que hay que hacerse, porque la geopolítica y la dinámica es tan sensible este momento por el tema de la guerra y la oferta y demanda, que justamente Arabia Saudita y Rusia tratan de mantener un balance de 80, pero si ellos pueden llevarle a 120, a 140, lo van a hacer, Nelson, porque al fin y al cabo el petróleo es un negocio. Nelson, y en base a lo que usted señala, ¿por qué todavía en el Ecuador, después de tantos años, no trabajamos en el tema de las refinerías? ¿Por qué siguen siendo un sueño inalcanzable que Ecuador refine su propio petróleo y no esté solo importando los derivados y todo este tema que significa aumentar obviamente el precio o el costo de los subsidios a los combustibles como es actualmente? ¿Por qué todavía no hay una refinería que valga la pena en Ecuador? Porque lastimosamente el sector petrolero está politizado. Porque cada gobierno que viene a refundar la industria y el país. Y recuerde que nuestros gobiernos están siendo de 1 año, 2 años. Y como no son políticas de largo alcance, como el sector petrolero, por ejemplo, un contrato petrolero, usted tiene, como los mineros, tiene que pensar de 15 a 20 o a 30 años, básicamente. Y nosotros cambiamos de presidente cada año, donde cada uno va a refundar la nación y básicamente todo cambia, porque el anterior gobierno todo hizo mal. Y por eso justamente lo que usted menciona, el tema de hacer una refinería o de arreglar los trenes de alta conversión, pues no se han dado, porque todos piensan de diferente manera. Por eso la propuesta justamente, o creo que yo he sido en la última visita de un ex CEO de Ecopetrol, de un ex gerente alto ejecutivo, se propuso y otros ministros trataron de hacerlo, pero uno no sabe qué agendas ocultas hay, porque el discurso es una cosa, pero cuando llego al poder es otra. Favorezco a los importadores, pero no favorezco la producción nacional, que tanto la necesitamos. Si hubiéramos tenido una política de largo plazo, como la tiene Colombia, como bien lo mencionó la persona que me entrevistó anteriormente, ellos tienen política de largo plazo, saben que el petróleo tienen que transicionar a energías renovables y básicamente, al ser una empresa de sociedad anónima con un gobierno corporativo donde el 51% de las acciones es del Estado ecuatoriano y el 49% de los accionistas, y tienen niveles de transparencia que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, mire, todos esos casos, si hubiera corrupción, si Petroecuador fue una empresa esa, se juzgaran todos esos casos en Nueva York. ¿Usted cree que se quieren arriesgar una persona a irse a la cárcel en Estados Unidos?
por violar normas de FCPA, que son las normas de anticorrupción. Entonces mi explicación lógica es eso. Si tenemos cada año un gobierno que refunda la nación y que tenemos una compañía que es altamente politizada, vamos a tener las consecuencias que ahora tenemos. Muy bien, muchísimas gracias Nelson Baldión, consultor en geopolítica energética, por haber estado con nosotros. Agradecerle. Nos queda corto el tiempo, Nelson. Habrá oportunidad de seguir conversando a futuro y por supuesto de tenerlo aquí en los micrófonos de Radio I99. Gracias, Nelson. Buenas noches. Gracias, Nelson. Gracias. Siempre un gusto. Una buena noche. Gracias. Un abrazo. Ahí estaba Nelson Baldión, consultor en geopolítica energética acá del país. Oiga, a propósito